Juan 2:14 al 17. Cuando todos tengan, me confirma con un amén. Del Padre, y la dirección del Sí, que se puede. Espíritu. Excelente. Hoy escribo vosotros, ya, padres, Ya. porque habéis conocido porque al es que que es esto desde también el está principio. lleno. Hoy escribo vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, aleluya. El tema de la generación vencedora. Vamos, dile que está al lado. Una generación vencedora. Había otro tema, yo le tenía puesto, pero mientras estaba en alabanza, yo le digo, voy a perder la compostura totalmente y me centro a adorar a Dios. Y Dios me decía, una generación vencedora. Si tú estás en esta hora, no es por gusto. Aún en la iglesia muchas veces nos sentimos debilitados. Aleluya. Vamos a orar, amén. Padre de la gloria, delante de tu presencia estoy, Señor. Sea usted usándome conforme a tu voluntad, Padre amado. Señor, pasa un carbón encendido en mis labios, Padre de la gloria. Y que tu palabra venga de tercer cielo y no palabra de hombre, Señor. Edifica, Padre amado, Señor, consuela, exhorta, Padre de la gloria. Haz, Padre amado, lo que tengas que hacer con tus hijos, con tus siervos, con los amigos, Padre de la gloria, Señor. Delante de tu presencia estoy, Señor. Sin ti no soy nadie, Padre amado, Señor. Y si tu presencia no está conmigo, yo no puedo ir a un lugar, Padre amado. Pero tú me demostraste que estabas en esta hora a mi lado, Señor. Tú demostraste que tu pueblo está con una necesidad, Señor amado. Padre amado, sea usted convenciendo los corazones, Señor. Sea usted llenando, Rey de gloria, Señor. Hablaré conforme tú me digas, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la iglesia dice, una generación vencedora. Conocido al que desde el principio. Hoy escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amado joven, la palabra de Dios me enseña y me dice que yo soy fuerte. Pero yo no soy fuerte si Cristo está conmigo. Lamentablemente, si yo quiero el mundo, Cristo no va a estar conmigo y todo lo que venga y todo lo que el enemigo quiera hacer conmigo me va a debilitar. Cuando yo vine a los pies de Cristo, amén, yo vine triste, dolida, vine sin esperanza, aún yo quise quitarme la vida. Pero cuando yo le digo Señor, yo le decía Señor, cuando yo estaba en el mundo, yo no tenía consuelo de nadie. Pero cuando vine a ti, tuve todo el consuelo, y aunque tengo pruebas, sí, pero Dios está conmigo, yo confío en Dios, que Dios me va a sacar de allí. Por eso yo le decía, el Señor me decía, mira la juventud, cómo unos a otros se están matando porque entre jóvenes se matan. Mira cómo se están matando porque piensan que no pueden. Porque no hay nadie quien les habla que ellos sí pueden vencer al maligno. Porque no hay nadie quien les diga, ¿sabes qué? Tú sí puedes. Yo también pensé que no podía. Cuando yo me quise quitar la vida, yo dije, bueno, hasta aquí llegué. Pero Dios ayer, y esta palabra me la tiene hace mucho tiempo dada, porque yo iba a predicar en otro lugar, pero no se pudo. Y ayer yo en la madrugada, Dios me decía, es el tiempo. Y yo decía, pero es el tiempo de qué? Es el tiempo de que hable mi palabra, la que te di y Él me llevaba a este lugar, a esta cita bíblica. Es el tiempo de que tú hables la palabra. Muchas veces Dios nos da una palabra, pero no es para el instante,
Él te va preparando y capacitando para que tú lo entiendas completamente. Y yo le decía, es verdad, Señor, yo vencí al maligno. Es verdad, Señor, yo vencí las cosas del mundo, pero fue porque tú estuviste conmigo. No más porque yo quise y por mi fuerza, no, es porque el Señor estuvo conmigo. Y cuando el enemigo me quería matar a mí, y yo sé, porque mi espíritu siento que el enemigo ha querido matar a muchos. El enemigo ha querido matar a muchos, pero porque las oraciones de un pueblo de Dios están sobre ti, tú sigues sobre la tierra. Porque hay oraciones que cubren al ser humano, aunque tú estés descarrilado, las oraciones siguen allí. Hay una cobertura, porque ahorita tú sales y tú no sabes si vas a regresar bien o mal. Tú sales, mami, ya vengo, y mamá te dice, no vayas. Papi, ya vengo, papá te dice, no vayas, cuando pongo una mala noticia. Muchas veces nosotros los jóvenes desobedecemos a nuestros padres. Y lo digo por mí. Cuando papá y mamá me decían no hagas esto y yo lo hacía, era una desobediencia y a mí me iba mal. A mí me iba mal. Y yo no le contaba nada a ellos, pero yo decía, por desobediente. ¿Por qué no lo que escuché? Y sabemos jóvenes así, que esperan que nos pase algo para recién ahí decir, Señor, ayúdame. Señor, consuélame. Señor, levántame. Hay muchos jóvenes que han entrado en un mundo de depresión, en un mundo de ansiedad. Pero hoy Dios te dice que tú sí puedes vencer al maligno y la palabra te dice que tú eres fuerte. Amén. No te lo digo yo, te dice la palabra que está escrita, que tú eres fuerte, amado joven, amado hermano. Yo antes decía, cuando yo tenía 15 años y me decidí a alejar de Dios, eso nomás son para los de 40 para arriba. Yo eso decía. Pero cuando Dios nuevamente me comenzó a jalar, yo dije verdaderamente, Señor, que en el mundo no se goza nada. En el mundo no hay gozo. En el mundo hay tristeza. En el mundo hay droga, hay borrachera, hay matanza, hay de todo. Pero contigo yo veo tu mano, veo tu poder. Y cuando yo me siento, yo vengo a Dios y yo me restauro. Cuando yo siento que ya no puedo más y me siento acorralada por todos lados, yo sé dónde venir. Pero cuando en el mundo yo me sentía así, yo simplemente me iba a una cama, a un cuarto a llorar. Y de la palabra que decía, yo no sirvo para nada. Yo decía, ¿de qué vale ser buena alumna, buena estudiante si yo no sirvo para nada? Si nadie a mí me entiende. Dios sí te entiende, amado joven, amado hermano. Dios sí te entiende, Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón. Hoy en día muchos jóvenes se enfrascan en la droga, en el mundo, en el baile, en la borrachera, porque dice, a mí nadie me escucha, a mí nadie me entiende, a mí quién me comprende, a mí quién me ayuda. Déjame decirte, aunque papá y mamá no estén allí, Dios sí está allí. Aunque papá, hermano y amigo no está allí, Dios sí está allí. Y te está escuchando y está dispuesto que tú vengas y Él te alarga. Aleluya. Él te alarga para Él sanarte y limpiarte completamente. Es que en el mundo tú no vas a tener gozo y tú no vas a tener paz. En el mundo tú vas a tener enemigos. Y vas a decir, ¿y por qué yo le caigo mal a esta persona? El enemigo usa personas para que tú te sientas mal. Yo decía, pero si yo no le hago algo a nadie, ¿por qué me dicen eso? ¿Por qué me tratan así? Es que eso quiere el enemigo, que tú te sientas cohibida, que tú te sientas sola, que tú te sientas oprimida. Amén. ¿Para qué? Amado joven, amada iglesia, aún con los adultos muchas veces pasa, para llevarte a la muerte, para llevarte a suicidarte, para llevarte a que te corten las venas, para llevarte a que te drogues. Y ahí, pum, una sobredosis, ahí quedaste. ¿Y tu alma?
y tu alma. Amén. Cuando tú te mueres, nadie tampoco te va a entender. Vas a dejar dolor en tu familia. Y el dolor es fuerte porque tu alma se ha perdido. Por eso es necesario que tú vengas. Y yo le decía al Señor después, yo le digo, Señor, yo sí soy una vencedora. Aunque tengo luchas, aunque tengo pruebas y a veces quiero rendirme, yo alzo mis manos y le digo, Señor, aquí estoy. Aleluya. Señor, aquí estoy, lléname nuevamente porque te necesito. Amado joven, el cristianismo no solamente son para las personas jóvenes. Nosotros, al menos yo, sí me gozo en la iglesia. Al menos yo cuando me siento triste, Dios me comienza a tomar en danza o en la alabanza como Él le plazca y comienza a llenarme. Amén. Yo también vine a la iglesia como a los 17, 18 años con un corazón duro. Yo también vine en depresión. Yo también quería en la madrugada quitarme la vida. Yo también, yo era joven, yo decía, yo soy joven y yo tengo que disfrutar. Lo que el mundo le llama disfrutar, en otra versión, los que hermanos aquí espirituales lo llamamos muerte. Y yo cuando Dios me estaba revelando eso, yo digo, Señor, pero si yo estoy disfrutando. Y me dice, no es muerte porque tú no sabes cuándo el espíritu de muerte viene, pum, y se lo lleva. Amén. Y su alma. El gozo del mundo no es el mismo gozo del Señor. El gozo del Señor permanece para siempre. El gozo de Dios nunca se te acaba. Porque aunque tú estás sin fuerza y debilitada, Dios nuevamente va y derrama de su santo espíritu. El Señor nuevamente comienza a abrazar y toda depresión se comienza a ir. Y todo espíritu de muerte comienza a retroceder. Y tú vas viendo un cambio en tu familia, tú vas viendo un cambio en tus padres. Tú vas viendo un cambio aún en tu vida. Y dice el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Muchos jóvenes dicen, no, si Dios está conmigo. No. Dios me decía, yo amo al pecador, pero aborrezco el pecado. Dios ama, te ama, sí, pero aborrece el pecado. Y muchas veces nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero corremos al pecado. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que el joven, la iglesia, el mundo, venga a los pies de Él, suelte completamente el mundo. No, es que hermana Tatiana, es difícil. Yo también decía, es difícil. A mí también me costó dejar de escuchar música, a mí también me costó dejar de bailar en el colegio. A mí también me costó sacarme los chorcitos, a mí también me costó. Aleluya. Pero yo pude porque Dios estuvo conmigo y fui Dios el que me fue volviendo. No es que a mí se me hace difícil soltar aquello. Es que no lo vas a soltar tú. Dios te va a ayudar para que tú lo dejes bien. Es que no eres tú el que lo vas a soltar porque no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Pero cuando tú le vienes a Dios y Dios te comienza a volver, tú mismo le comienzas a coger asco al pecado. Tú mismo comienzas a coger asco y cuando te vas a vestir vas a decir, te vas a sentir rara porque me pasó. Yo me vestí y yo decía, me siento rara, aún le decía, mamá, me siento rara, ese pantalón me pica, yo me lo voy a sacar. Y yo me lo sacaba. Y yo me sentía rara. Y cuando yo iba a hacer algo malo, yo me sentía rara. Yo decía, no, esto no es para mí, yo me iba. Y es que no era yo, porque tal vez mi carne quería, pero mi espíritu estaba encima de mi carne. Es que muchas veces tenemos temor venir a los pies de Cristo, porque vamos a decir, yo no puedo soltar y le voy a fallar a Dios. Aleluya. Sí, es verdad, yo también, yo fui cristiana, también le fallé a Dios. Pero Dios a mí me volvió a perdonar, me volvió a limpiar, me volvió a levantar. Amén. Nosotros así le fallamos a Dios, Dios nuevamente nos vuelve a llamar. Pero eso sí, depende de nosotros si lo volvemos a cometer o ya no. Y cuando yo pequé contra Dios, yo dije, bueno, aquí se acabó todo. Yo nuevamente me regreso al mundo y que el enemigo haga conmigo lo que él quiera. Yo decía así, porque yo pensaba que no tenía el perdón de Dios.
Pero Dios sí me decía, ven hija, ven, acércate a mí, que yo sí te perdono. Ven, acércate a mí, que yo sí te limpio. Ven, que yo te voy a quitar lo que tú sientes. Y Dios lo comenzó a hacer. Y Dios comenzó que yo... Y yo le decía a veces a mis compañeras, es que yo no puedo, le decía así. Yo no puedo soltar eso. Espérame, yo después lo soltaré. Recuerdo que tenía ahí 16 años. Y ella sí me decía, pero si tú eras cristiana, Ashley. Yo, sí, pero ya no quiero saber nada de Dios. Yo no puedo, eso no es para mí, le decía el Señor, y mírenme aquí. Aleluya. Yo decía, eso no es para mí, mírenme dónde estoy. Es que yo no pensaba, yo le digo a mi mamá, yo no pensaba estar aquí. Porque yo decía, cumplo mis 18 años y yo hago lo que a mí me da la gana. Pero estaba muy equivocada, porque ese era mis pensamientos, pero los pensamientos de Dios, que nos dio el ángel de Dios, era otra cosa. Estaba que yo esté predicando aquí, que yo esté saltando su nombre y así mismo el nombre contigo. Si no, tú no estás aquí porque tu mamá, tu papá te trajo, porque un siervo del Señor te trajo, no, es porque Dios mismo te convenció de haberte venido, de haberte traído. Es porque es que el Espíritu Santo el que convence a venirte, a traerte, perdón. Porque había veces que mi madre me invitaba y yo le decía, yo no quiero ir, le decía así. Pero hubo una voz del padre, porque el padre, creo que el hijo más le hace caso al padre que a la madre. Y mi papá me decía, te viste y te vas. Y yo no te pregunté, te ordené. Y esto va para los padres que son cristianos y sus hijos están descarrilados. Ellos no se mandan. Mientras viven en tu casa, ellos no se mandan. Yo no sé por qué digo esto, de verdad que yo no sé. Porque no era la prédica que yo tenía. Pero si tu hijo vive en tu casa y así se rebeldice, tú debes de cogerlo y decirle vamos. Porque tú no te mandas. Cuando vivas fuera de aquí, quizás puedas hacer lo que te da la gana, pero sigue en mis oraciones. Porque Dios algo tiene que hacer. Porque aunque yo no quería y mi papá me obligaba, Dios comenzó algo a hacer y comenzó a tratar con mi corazón. Comenzó a moldear mi corazón. Pero muchas veces el papá dice, bueno, mi hijo no quiere ir, hay que se quede en la casa. Hay que se quede, pero no. Tú debes marcar la diferencia. Si yo sigo, mis hijos siguen. Porque aquí la palabra de Dios dice, os escribo vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Si tú conoces de la palabra de Dios, lleva a tu hijo. Así no quiera, nunca pierdas esa autoridad que el Señor te da. Pero hay muchos padres que los hijos están descarrilados porque perdieron la autoridad desde un principio. Porque dejaron que el hijo te domine a ti, debes tú dominar al hijo. Tú debes de coger y así no quieras, te viste y vamos. No es que no me he bañado, te viste y vamos. Porque así me decía mi papá. Te viste y te vas con tu mamá, que tu mamá te espera. Y yo, papá, no quiero ir, yo no te pregunté. Esa era la palabra de Dios, yo no te pregunté, yo te ordené. Y yo agachaba mi cabeza, me bañaba y me venía. Y yo me venía y me sentaba en ese rincón ahí y nadie me movía de allí. Nadie me movía de allí. Y yo me sentaba trompuda, así le digo, trompuda, yo me sentaba ahí y nadie me movía. Porque eso era lo que mi carne quería y lo que el enemigo quería. Pero cuando Dios ya comenzó a tocar mi corazón, yo le pegaba a las hermanas danzando. ¡Amén! ¡Aleluya! Yo le pegaba a las hermanas danzando. Y llegó un momento en que yo ya no me pude resistir. Llegó un momento en que el Señor ya me hizo el llamado y yo no le pude decir que no, yo tuve que ir. Y ahí cuando mi mamá se regocijó y papá se regocijó. Ahí fue cuando yo le dije a mi papá, volví a aceptar a Cristo, era una sonrisa de oreja a oreja. Y así, joven, cuando tú vienes a los pies de Cristo, Dios te regocija, hay fiesta en los cielos, dice su palabra. Y tu padre y tu madre terrenal también se regocija. Y hay muchas veces que el caso es contrario. Que el joven sigue, pero los padres no. Amado joven, nunca te canses de orar por tus padres. No, es que yo me voy a apartar porque mi papá no viene. Espera el tiempo de Dios, que Dios lo va a traer.
verdaderamente del corazón. Porque muchas veces oramos, pero no llegan nuestras oraciones y no son escuchadas porque solamente oramos de labios. Y no lo oramos del corazón, así como dice la palabra, con gemido de parto. Es verdad, muchas veces no entendemos los planes de Dios y nos sentimos desesperados. Y no vemos la respuesta del Señor, pero el Señor te dice, espera pacientemente, que ya voy. Espera paciente, que sí te estoy escuchando, pero ya voy, todavía no es mi tiempo. Es que no es el tiempo que uno quiere, es el tiempo en el que Dios le plazca. Porque nosotros queremos ya, pero si Dios dice, espérate, tú tienes que esperar. Yo le decía a Dios, ¿por qué pasan tantas cosas en la humanidad, Señor? ¿Por qué están pasando tantas cosas, Padre amado? Muchos jóvenes se están perdiendo. Son malos jóvenes que se pierden, que están gozando en tu presencia. Mientras yo estaba danzando y solamente escuchaba la palabra, una generación vencedora. Una generación vencedora. Así como el enemigo está levantando sus atalayas allá afuera, así mismo Dios va a venir a levantar a los jóvenes de la iglesia para que comiencen a guerrear. Pero ¿sabes qué? Los que estamos acá adentro tenemos que orar por esos jóvenes que van a venir. Así tú digas, no, es que mi hijo nunca va a cambiar, nunca va a llegar, tu hijo va a venir a los pies de Cristo. Muchas veces nosotros mismos lo atamos. Oramos de una forma para que el Señor nos venga, pero cuando estamos con coraje lo atamos. Y le decimos lo peor. ¿Dónde está la hermana que estuvo orando por ese siervo? Por ese hijo, por ese sobrino, por ese primo. Muchas veces dice, no, es que si yo voy a los pies de Cristo, muchas veces madre, porque he escuchado, mi hijo no va a regresar, se va a poner peor porque así veo las hermanas. ¿Sabes algo? Cuando las hermanas pasan procesos con sus hijos, ellos sí tienen quien los consuele. Pero cuando tú estás pasando algo fuerte afuera en el mundo, y aunque tú digas, me da igual, sientes ese dolor en tu corazón y no hay nadie quien te llene. Porque a mí la Biblia me dice que Dios es un caballero y Dios comienza a tocar. Te comienza a hablar de por aquí y de por acá, pero depende de uno si permite que Dios entre y comience a hacer y transformar todo. Es que con nuestra fuerza nosotros no podemos hacer nada, amada iglesia, amado amigo. Con nuestra fuerza no podemos soltar absolutamente nada. Lo podemos soltar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero vuelve la tentación y volvemos a caer y más fuerte. Por eso es necesario que tú estés en oración y que Dios te ayude y te sostenga de la mano para tú poder vencerlo. Amén, aleluya. Somos jóvenes fuertes. Somos esos jóvenes guerreros, somos esa generación de guerra, somos esa generación que hemos vencido al maligno. Yo a veces, hubo un tiempo que le cogí miedo a mi ministerio. Y yo decía, no voy a dejar y apagarme un poquito porque le tengo miedo a mi ministerio. Yo le decía, Señor, le estoy cogiendo miedo a mi ministerio porque está pasando esto, está pasando aquello, Señor. Y yo comencé a apagarme. Mi luz se comenzó a apagar y el enemigo ahí comenzó a atacar. Comenzó a atacar fuertemente, pero hubo un Padre que me amó, hubo un Dios que me amó y me apercibió y me dijo, vuelve. Y me dijo, vuelve antes de que pase algo malo. A mí como joven, el espíritu de muerte muchas veces me ha rodeado. Lo he sentido, me lo han dicho, sin el siervo o la sierva saber lo que yo he estado pasando. Y yo le digo, Señor, me amas tanto, y aunque a veces me salga de tus caminos, tú me guardas y me cuidas. Y así pasan muchos jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir en mi vida. Decía un amigo mío, no, es que yo todavía no me muero, yo no me muero porque yo soy sabido. Le digo, espérate, busca al Señor. Una semana después, yo me acuerdo que lo vi un sábado, lo saludé, nos reímos y todo. Y yo le dije, cuídate. Y
por favor, busca de Dios. Fueron mis palabras y mi primo cogió la moto y arrancó. Domingo, 4 de la tarde, me llama, falleció. Yo le digo, Señor, tú le hablaste. Te estaba dando una oportunidad, Señor. Y yo lloraba, a solas, yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué la juventud no te obedece, Padre? ¿Por qué no escuchan tu voz? ¿Por qué esperamos que pase algo malo para recién venir? Y lo digo por mí, yo esperé que pase algo malo en mi vida para yo recién venir a Dios. Y a veces digo, Señor, desperdicié 15, 16, 17, 3 años desperdicié en el mundo cuando debía haberte servido desde un principio. Y cuando yo me reprochaba eso, yo me decía, es necesario porque tú vas a testificar lo que viviste. A veces es necesario también, amado joven, pasar por muchas cosas para que cuando Dios te levante tú puedas testificar y otros jóvenes se puedan levantar. Porque la palabra que tú predicas tiene que ser vivida. Así cantes, así seas una intercesora. Muchas veces en la calle te topas a jóvenes en la cual tú le tienes que ¿cómo se llama?, ayudar. Y tú comienzas a contarle tu testimonio y ellos se comienzan a quedar sorprendidos. Me acuerdo tanto que cuando yo conté que también estaba predicando, no acuerdo muy bien, fue en una oración que yo conté cómo yo me quise quitar la vida. Una hermana estaba aquí, escuchó y una alma se salvó. Porque estaba pasando lo mismo que yo estaba pasando. También quería suicidarse, también quería matarse, también estaba en depresión. Porque así, yo digo, Señor, es verdad, así no quiere el enemigo, llorando, cabizbajo, teniendo lástima. Así, hipnotizado, digo, hipnotizado quiere el enemigo a los jóvenes. Que caminen atrás de él. Pero ya es tiempo, amado joven, de que tú y yo nos levantemos. Y también me incluyo a mí porque yo no sé en qué momento pueda pasar algo, que el Señor me guarde. Pero tú y yo tenemos que levantarnos y decir, bueno, hasta aquí. Hasta aquí yo lloré para el mundo, hasta aquí yo le serví al mundo, hasta aquí. Tú y yo somos el que ponemos ese alto. Tú y yo somos los que ponemos ese stop. Y decimos, bueno, hasta aquí, porque tú y yo permitimos que el enemigo nos saque lo que él quiere, sabiendo que existe un Dios, sabiendo que hay un Dios, pero aún así no quieres venir a los pies de Cristo. Pero Dios esta noche te llama y te dice, regresa, porque tengo un propósito contigo. Amén. Esta noche Dios te dice, ven, que yo sano tus heridas. Yo creo que muchos de los que están aquí vinieron del mundo llorando, tristes, con amargura, con odio. Yo vine a Dios con odio. Yo odiaba a una persona, pero me tocó perdonarla. Porque Dios todo lo hace perfecto y todo lo hace nuevo. ¿Quién es el que vive? ¿Qué es su nombre? Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nada de estas cosas proviene de Dios. Me hicieron una vez una pregunta, pero si Dios creó el mundo, ¿por qué hay todas estas cosas? Y yo en ese instante me quedé callada porque no sabía qué responderle. Y yo después orando le dije, Señor, es verdad, pero no quiero confundirme tampoco. Es verdad, Dios creó el mundo. Adán y Eva pecó, sí, y nosotros nacimos con ese pecado. Pero por eso Él mandó a su único hijo unigénito a que muera por nosotros. Él no se quedó de brazos cruzados para que el mundo se pierda, no. Él mandó a su hijo para que comience a predicar y las almas sean salvas. Y asimismo, cuando Él subió, dejó al Espíritu Santo, pero te dejó a ti, iglesia del Señor, para que tú vayas a predicar por esa alma que se está perdiendo.
Y yo decía, es verdad, Señor, verdad, tú dejaste que el mundo, pero también dejaste a tus atalayas. También dejaste a tus guerreros. Y después yo contenta le escribí a esa persona. Y esa persona me dijo, tú estás loca. Y yo, loca en Cristo, sí, amén. Lo que tú ahora no entiendes, porque yo tampoco cuando estaba en el mundo lo entendía, cuando vine a Dios lo pude entender. Hay cosas que en el mundo no entendemos. Hay muchas veces que sentimos a Dios fuertemente, porque cuando yo tenía de 8, 10 años por ahí, hasta los 14, casi 15, sirviéndole al Señor, yo sentí su presencia, yo sentí su fuego. El Señor siempre me hablaba desde pequeña, pero aún así yo sintiendo la presencia de Dios y yo sintiendo sus abrazos cuando me sentía sola. ¿Quién es el que vive? ¡Gloria! Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo aún así decidí apartarme. Yo aún así, porque yo tenía de conocer qué había allá afuera. Yo tenía comezón de conocer qué había allá afuera, porque yo veía que el resto se reía y que jajaja, y yo no podía hacer nada de eso. Entonces yo decidí hacerlo. Yo decidí conocer, pero el mundo me trató de lo peor. De la peor manera me trató el mundo. Y de tantos atropellos, porque yo siempre decía, yo veo para la izquierda, para la derecha, para frente y para atrás, y yo no veo carro. Yo le decía, a mi mamá le decía, es un carro fantasma. Y siempre me perseguía y era rojo. Pero Dios me guardaba. Dios nunca permitió que a mí ese carro me atropellara. Y cuando lo quiso hacer con una PU que se me venía encima, y yo no estaba en Dios, pero sí tenía una madre que estaba orando por mí. Yo escuché claramente que me dijo, tírate, tírate. Y yo a mi compañera la tenía, porque yo vivía preso, a mi compañera la tenía al lado y me dice que tú eres loca. Y yo le digo, espérate. Cuando pum, sentimos el golpe. Y me dice, Tatiana, se te llevaba la mano. Tatiana, se te iba encima. Ella asustada. Y me decía que tú eres bruja. No. Escuché una voz claramente que me decía que me tire para tu lado. Y esa era la voz del Espíritu Santo que me decía, tírate para el lado. Y hoy Dios te dice, salte del mundo y vete a mis pies, que tú no eres para muerte, sino para vida. Sinceramente, yo ya no estuviera aquí. ¿Cuántas veces yo me he visto la mano de Dios que en mi vida? Y yo sé que joven tú también. ¿Cuántas veces Dios no te ha sacado de lo peor? Y muchas veces no entendemos, porque yo a veces no entendía. Y bueno, porque es que me salgo tanto, decía yo. Porque cuando nosotros estamos jóvenes nos hacemos miles de preguntas. Y a veces no hay respuestas. ¿Por qué? Porque no tienes a un Dios que te comienza a responder todas tus dudas. Porque muchas veces vamos al amigo, a la amiga, al papá y la mamá, pero muchas veces papá y mamá no logran entender tus pensamientos. Te pueden dar un consejo para bien, sí, pero no es la respuesta que tú esperabas. Y sigues con esa inquietud. Porque yo así era, cuando yo vine a Dios, vine con tantas cosas malas, pero vine con miles de preguntas. Y yo le decía al Señor, tuve que esperar que se vaya mi ser amado, una persona que amaba, para yo recién volver. Tuve que perder a un familiar para yo recién volver. Y yo le preguntaba, si tú verdaderamente eres Dios, que yo me despida de aquella persona. 3 días. Me dio un sueño y esa persona me dijo, es tiempo de que tú regreses. Porque yo 1000 veces me pregunté, ¿será que Dios existe verdaderamente?
Y yo mismo me decía, pero si yo lo sentía, entonces ¿qué es lo que yo sentía? Y hubo un punto en que dije, bueno, si verdaderamente eres Dios, muéstrame y hazme despedir de esa última persona. Y cuando yo soñé, esa persona estaba alabando al Señor. No recuerdo la alabanza, pero era un ambiente muy diferente. Y yo vi que mis dos primos estaban y yo les decía, míralos, míralos. Ellos me decían, lo que tú ves, yo no puedo ver. Y yo le decía, entonces es conmigo la cosa. Yo le decía en el sueño, es conmigo la cosa. Lo que yo me acerco a esa persona, me sobo y me dice, lo pediste, es tiempo de que tú regreses. Muchas veces nosotros los jóvenes prometemos a Dios, pero aún así no obedecemos. No cumplimos esa promesa. Pero yo sí la tuve que cumplir. Porque yo sí soy una mujer de palabra. Yo le decía al Señor, quizás te falle cuando esté en los caminos. Pero yo siempre decía, soy una mujer de palabra y si yo te lo dije, yo lo voy a hacer. Y me acuerdo tanto que en ese lapso pasaron muchas cosas y yo no podía venir a la iglesia. Hubo un domingo en que yo le dije, bueno, si tú quieres que yo vaya, porque yo a veces hablaba sola, me decían que yo estaba loca a veces en mi casa porque me encontraban hablando sola, pero no estaba hablando sola. Yo le decía, bueno, si tú quieres que vaya, que mi mami me invite. Se acabó, punto. Pues mi maíz me dice, vamos a la iglesia, hija. Y yo, ay Dios, ¿dónde me metí? Pero ahora le agradezco porque me metí en el mejor lugar. Ahora le agradezco porque estoy sirviéndole a Él. Ahora le agradezco al Señor porque aunque el enemigo me azote, aunque el enemigo esté atrás mío queriéndome hacer caer o que yo me aparte y que reniegue contra Dios, Dios está aquí fortaleciéndome. Sí, vienen tentaciones porque mi vida viene. Tengo amistades que me dicen, bueno, ¿y tú cuándo te sales de allá? Bueno, ¿y tú cuándo puedes disfrutar? Hay personas, hay jóvenes que estuvieron conmigo y me dicen, bueno, ¿para cuándo? Ashley, yo le digo, no. Yo digo, no, yo no me voy a alejar de Dios. Ya me alejé, ya experimenté, ya lloré, ya no más. Yo le decía, ya no más. Yo no vuelvo allá. Yo no me vuelvo a descarrilar. Y siempre le digo que el Señor me guarde. Que el Señor me guarde, le digo. Si tú quieres seguir allá, bueno, sigue. Pero va a haber un tiempo en el que tú me vas a dar tu mano y yo te voy a llevar. Y ahí vas a entender que yo no soy una loca. Ahí vas a entender que un trago no es nada. Porque quizás en el momento que tomas y te emborrachas, te olvidas de todo. Te olvidas hasta de tu nombre, te olvidas del problema y te acuerdas de todo. Y te levantas con dolor de cabeza, te levantas vomitando. Pero cuando yo estoy mal, yo clamo a Dios y yo me levanto en paz. Algo que el mundo no me ofrece, pero Dios sí me ofrece. Y eso es lo que muchas veces el joven quiere, el adulto quiere y el niño quiere. Porque yo le digo, a veces yo le digo, el niño hasta de pequeño tiene una mentalidad, Dios mío. Yo le digo a veces, mami, mi hermano no piensa como yo pensaba de chiquita. Él ya tiene una mentalidad aún más avanzada que la mía. Pero eso pasa porque la ciencia está aumentando. Y con lo que ellos ven, cuando yo le decía a mi mamá o a mi papá, no me acuerdo. Yo le decía, cuando yo estaba, yo no veía tantos muertos, papá. Cuando yo estaba chiquita, yo podía salir a caminar y yo no veía tantos robos. Yo no veía que el ladrón salía con la pistola y caminaba como si nada. Yo no veía eso. Y ahora, esta nueva generación que se está levantando, estos nuevos niños están viendo eso. Ni siquiera pueden salir a jugar a la calle porque no saben lo que le van a pasar.
Por eso es necesario que si tú traes a un hijo al mundo, lo entregas a Dios, es necesario que tú comiences a avanzar con Él. Para que Él crezca con la mentalidad de Dios y no se vaya a descarrilar después. Y no sé por qué voy a nombrar esto, pero hay mucha gente que presentaron a sus hijos un día, vinieron una semana y ya no vinieron más. No llores cuando tu hijo o tu hija se descarrile, porque Dios no es burla de nadie, ni juez. Prometiste que lo ibas a encaminar en sus caminos, es para que tú lo hagas, no para una sola semana y después me voy. De verdad que no sé para quién es esta palabra, pero Dios te dice, estás a tiempo para que me lo vuelvas a traer. Muchas veces Dios nos habla y nosotros no hacemos caso y después vienen las lamentaciones y le preguntamos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué está pasando esto? Y Dios te recuerda, yo te hablé pero no obedeciste. Pero aún así el amor de Dios es tan grande que te ayuda en medio de ese problema. Y a su nombre. Y al 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo esta parte no la entendía. Después yo la leía, yo le digo, Señor, no me da entendimiento porque no la entiendo. Es verdad, y yo te puedo decir verdad, las cosas del mundo pasan. Pasa de moda la ropa, pasa de moda la música. Y yo decía, las alabanzas nunca pasan de moda. Y yo me ponía a comparar y yo decía, Señor, es verdad. Pasa de moda los chores, porque cada vez son los chores más pequeños, más para arriba y cada vez más te tapan solo los pezones, esa blusa nada más. Pero una cristiana nunca se deja de vestir como se viste desde el principio cuando deja volver. Y es verdad, las cosas del mundo, pero no. Como se viste un verdadero cristiano, no. El amor de Dios siempre permanece. El amor de Dios siempre permanece. Y la salvación, si tú la cuidas, va a permanecer hasta que Cristo venga. Y a su nombre. Las cosas del mundo pasan y pasan y pasan. Pero la palabra de Dios jamás sigue siendo la misma. No hay hombre que cambie su palabra. Quizás sea diferentemente predicada, sí, pero aún así Dios llena tu corazón. La palabra de Dios y la voluntad de Dios nunca va a pasar. Siempre va a ser la misma. Mientras Cristo está aquí en la tierra aún, tú y yo debemos de aprovechar. Porque cuando Él venga por su pueblo, Él venga por los santos, amén, aleluya, Él venga a ver a su novia, ya no hay vuelta atrás. Ahí sí te va a tocar sufrir completamente. Si aquí en la tierra sufrías, cuando venga Cristo vas a sufrir más, porque vas a ser completamente tormentado. Por eso es necesario que tú vengas a los pies de Dios. Por eso es necesario que tú vengas y permitas que Dios te comience a revestir, a quitar todas esas manchas de tus vestiduras y comience a limpiarte. Vuelvo y repito, Dios me transformó completamente. Yo nunca pensé usar un vestido largo, nunca en mi vida, porque no me gustaba. Prefería ponerme short, faldas cortas y pantalón que un vestido. Y vuelvo y repito, y cuando tú sientes a Dios, no te puedes resistir. Lo tienes que hacer sí o sí. Y a veces no entiendes por qué lo haces, pero es Dios mismo que está tocando allí, que está moldeando esa partecita de ti. Es Dios que está moldeando esa partecita. Es Dios que comienza a estar moldeando eso que no te deja crecer espiritualmente. Así que, amado joven, yo te digo, ven a Cristo Jesús. Él te limpia, tú no vas a hacer absolutamente nada. El cambio lo hace Dios y
comienzas a querer más y va a haber más búsqueda, más búsqueda, más búsqueda. Y tú te vas a quedar sorprendida o sorprendido de lo que Dios hace en tu vida. Porque creo que muchos cristianos que estamos aquí nos sorprendemos porque en el mundo éramos wow, pero en Dios tuvimos un cambio total. No te olvides que somos una generación que ha vencido el maligno, una generación vencedora, una generación que se para fuerte en medio de la tempestad y comienza a pelear. A veces perdemos amistades por medio del cristianismo, pero así como perdemos esa amistad, Dios nos pone a hombres y mujeres que nos ayuden a levantar. Amén. Y que no te van a decir salte del ministerio, sino que te van a decir siervo, sierva, avance. Amén. Y cuando Dios te comienza a levantar, se van a regocijar. Y tú sabes por qué hace el amigo supuestamente del mundo. Porque el enemigo pone eso en su corazón. Porque sabe que tú vas y si oras por él, él va a venir también. Por eso hace que tú te alejes, que esa persona se aleje. Porque el enemigo sabe y ve el potencial que Dios pone en ti cuando vienes a los pies de Cristo. El potencial que Dios pone en los jóvenes es demasiado fuerte. Pero muchas veces nosotros no queremos decimos no quiero, todavía no es mi tiempo. Yo así decía, todavía no es mi tiempo. Ya después, cuando tenga 30 años, decía yo. Cuando tenga 30 años, bueno, quizás, pero ya disfruté mi juventud. Ya disfruté mi vida como la quería. Porque repito, ese no es el propósito de Dios. Ese no fue el propósito de Dios. Quizás sí permitió que yo me alejara de Él para que yo vea realmente cómo es la gente allá afuera y cómo el mundo y el enemigo te trata. Te arrastra completamente, porque conmigo lo hizo. Me arrastró completamente. No tuvo misericordia de mí, sino que me zarandeó completamente. Y en medio de ese zarandeo vino Dios y me arropó y me comió y me trajo. Así hace el Señor. Aunque el mundo te zarandee, Dios va a haber un momento en que te va a decir, bueno, ven que te necesito. Porque eres vencedor en mi casa, en mi iglesia, en mi pueblo. Pero también tenemos que haber hombres y mujeres de Dios preparados para que podamos ayudar a ese joven y no venga la tentación en la vida de él. Tenemos que ayudarle y enseñarle cuál es el verdadero cristianismo. Porque hoy en día, yo le decía a mi mamá, hoy en día hay iglesias cristianas no ocupan a nadie. Pero mamá, le digo, están danzando no para Dios, sino para el mundo. Yo le decía a mi mami, cuando Dios traía a un joven y lo llamaba, no lo llamaba a través de una danza que hacían en forma de baile, no. Lo llamaba con su palabra. Porque he visto y me ha tocado ver. Me dicen, no, hay que hacer esto para que el joven venga. Digo, no, así no es. Porque Dios no predicaba así. Dios no ponía bailes, danzas que prácticamente son del mundo.